Bueno, muy bien, estamos en el tercer bloque, está con nosotros Fabián Bakelian, que es empresario industrial. Su padre escribió un libro ya hace muchísimos años, hace casi 20 años, en el 2000, hace 18, marcando un poquitito lo que está pasando en Argentina o lo que significa para un empresario, y esto no estamos obviamente defendiendo a un sector que estamos mirando, que han contribuido a lo que fue un sistema de corrupción, sobre todo durante el kirchnerismo, pero lo que queremos ver es un poco más allá de este elefante que se está descubriendo y que nos sorprende con muchos datos de los años del kirchnerismo, sino que pasó también anteriormente. Y el padre de Fabián escribió un libro en el 2000 que fue muy polémico, inclusive fue muy criticado, teniendo en cuenta lo que sucedía también en esa época, lo que significa ser empresario en Argentina, las cuestiones que hay a la hora de sentarse con el Estado a hacer obras, sobre todo que son financiadas por el sector público, y la corrupción que suelen pedir funcionarios, y no digo solo del gobierno nacional, sino que también esto se traspasa un poco y se mete en los municipios, se mete en las gobernaciones de cada uno de los lugares del país. Y Fabián, gracias por estar, buenas noches. Por favor, buenas noches. Contanos un poquitito qué significa esto, y sobre todo teniendo en cuenta lo que escribió tu viejo hace ya muchos años y lo que estás mirando ahora con este tema del sistema de corrupción kirchnerista, que al parecer obviamente con muchísimos empresarios confesando que aportaron coimas. No, él lo que escribió fue toda su historia como empresario, como industrial aquí en la Argentina, desde los comienzos. Mi padre es una persona que empezó su empresa desde cero, con un operario, y llegó en algún momento a emplear 8.000 personas, con 25 plantas industriales desarrolladas en el interior del país, con un sentido federal. Y bueno, él lo que quiso escribir en ese libro fue todo lo que costó desarrollarse aquí en la Argentina, y fundamentalmente si eras una persona de bien y apegada a las leyes. No llegabas. Y yo me acuerdo una anécdota. Yo era muy chico, hace ya casi 50 años atrás, tendría 7 años. Mi padre ya hacía unos cuantos años que había empezado con la empresa. ¿Qué era lo que producían? Su primer éxito a nivel industrial fueron, ustedes deben recordar, tal vez Aníbal, las suelas vibran. Las suelas vibran, sí, de Landare. Yo soy muy joven y no me cuesta, digamos, decir que soy muy joven para acordarme, pero bueno. Pero tuvo, digamos, pero básicamente son que era calzado. Eran suelas de goma para calzado, sí, una marca italiana muy reconocida a nivel mundial. Él trajo aquí la licencia, la desarrolló con mucho éxito, y en el momento de crecimiento tenía que incorporar tecnología, una tecnología que aquí no existía, no se podía producir en Argentina. Entonces compró unas prensas italianas y las trajo, y cuando llegaron aquí al país en aduana empezaron a poner trabas, que esas prensas tenían que pagar determinados derechos. ¿De qué año estamos hablando? ¿De década de 70? Yo tendría 7 años, 60, la década del 60, 67, años 67. O sea, estamos hablando de 50 años atrás. Que ya había problemas. Pero a ver, una cuestión es razonable, digo, y esto para ir más o menos al grano, que es, uno entiende que hay que proteger a la industria argentina. Tu viejo, obviamente, ustedes son argentinos y están produciendo y tomando mano de obra argentina. O sea, que no se importaba el producto, se importaban máquinas para poder producir en Argentina. ¿Dónde se corta, digamos, ese filo? Es decir, cuando yo puedo proteger la industria argentina para que los productos extranjeros, quizá a un menor precio, le quiten laburo al argentino, que generalmente uno escucha, y sobre todo a Moreno se lo escucha mucho, o se lo escuchaba en el kirchnerismo hablar de eso, y cuánto pasa con esto de que son trabas para después, algo me contaba fuera de aire, venderte la solución. O sea, yo te pongo trabas en la aduana, no te dejo entrar tus productos, pero solo para después pedirte guita para poder dejarlos entrar. Una cosa, ¿a eso te estás refiriendo, digamos? Claro, yo no estoy hablando de política económica, sino estoy hablando de esta práctica de corrupción. Entonces, lo mandaron fuera de la aduana, a una oficina fuera de la aduana, ¿sí? Para negociar una coima para poder entrar la máquina. ¿Cuál fue el resultado? Mi viejo la dejó oxidarse en el puerto. No quiso pagar coima. No quiso pagar coima. Esa máquina, por supuesto, la había pagado en origen, la trajo y quedó ahí oxidada en el puerto. Ahora, nunca la sacó. Qué país difícil que es la Argentina, ¿no? Yo no sé si es el ADN de los argentinos, pero es muy difícil. Vos fíjate, un industrial que invierte en el país, pone plata, da trabajo a un montón de gente y le hacen la vida imposible.
y se repite, la historia se repite. Esto estamos hablando de 30, 40 años atrás y esto se vuelve a repetir. Sí, o sea que a vos, digamos, no te escandaliza lo que está sucediendo, más allá de que nosotros, quizás yo soy más joven que ustedes, digo, yo lo que estoy viendo, sobre todo a la hora de los empresarios, de lo político ya lo sabíamos, ¿no? Y no, repito, no nació con el kirchnerismo, pero evidentemente el kirchnerismo lo ha usufructuado, para hablar de una manera, más que en otros gobiernos, porque realmente es escandaloso lo que se hizo, pero ahora hay muchos empresarios que admiten, y empresarios muy poderosos, que admiten haber pagado coimas, que admiten haber entrado en lo que es la rueda de la corrupción y que muchos de ellos o están detenidos en estos momentos o van a tener problemas obviamente judiciales en el futuro. Esto no se veía antes, digo vos, con tu experiencia, con el libro que escribió tu viejo. En su momento, digamos, los empresarios, digo, de cualquier rubro, han puesto guita, porque evidentemente si a tu viejo le pidieron, le han pedido a otros también, y la Argentina ha sido funcionando. Uno tiende a creer que los empresarios han puesto plata y que es la primera vez quizás que la justicia, no importa, no pongamos en defender o no a Bonadío, que es algo inclusive nosotros acá que lo hemos criticado, que es cuestionable, pero la primera vez que la justicia de alguna manera avanza contra los empresarios también. Bienvenido sea, y ojalá sea efectivo. Pero bueno, uno que ha caminado por la vida, yo ya tengo casi 60 años y he acompañado a mi padre en el desarrollo de nuestra empresa y ha vivido 1000 de estos ejemplos. O sea, nuestra empresa nunca ha participado en obra pública ni en ningún tipo de negocios por el estilo. Pero en nuestra actividad privada, tratando de dar trabajo a los argentinos, de desarrollarnos, de apoyar al deporte, porque nuestra empresa fue una empresa que apoyó siempre al deporte argentino. Entonces, se hacía un poco difícil, se hace difícil, pero bueno, repito, no es nada que no sepamos, ¿no? A veces uno... ¿Cuándo vos podés decir? Porque mucho lo que decimos es que les pasamos con los concejales, que dicen, no, miren lo que pasó, no sé, el concejal de un partido político que acusa al intendente de otro partido político de alguna irregularidad. Nosotros lo primero que decimos es eso, concejal, andá a hacer la denuncia, digamos. Si vos no hacés la denuncia, que sos concejal, o sos legislador, o sos diputado, cuando han venido diputados nacionales, ahorita vamos a tener a uno, o senadores de la Nación, ni que hablar, muchachos, hagan la denuncia ustedes, no esperen que nosotros, que somos simples ciudadanos, presentemos la justicia sin pruebas. Si ustedes lo dicen públicamente, hagan la denuncia. En este caso de los empresarios, mucho lo que decimos, bueno, está bien, ¿por qué no hicieron la denuncia? Uno entiende obviamente el contexto, que no es sencillo de tener que pagar 8.000 sueldos, como vos decías que tenía tu familia, o cualquier otro, pero tampoco es justificable, digo, ¿no? Ningún fin justifica los medios. No. Yo creo que esas empresas tenían o tienen el peso suficiente como para denunciar públicamente, o si no, retirarse, no hacer obra pública. Pero, a ver, te doy un ejemplo. Nosotros perdimos nuestra empresa. Todo nuestro capital se fue con la quiebra de la empresa. Sí. ¿Y yo qué hago? ¿Al otro día salgo a robar? No, tengo que salir a trabajar, como siempre. O sea, ¿fue un error que cometió tu papá de invertir en el país y creer en el país? No, él lo sentía así. Él tuvo oportunidades de repente de ser... ¿Sabes por qué, Fabián? Te digo, porque cualquier otro que hace, agarra una montaña de plata y se la lleva afuera. ¿Qué es lo que hacen todos? Evidentemente tu papá no hizo eso. Mi papá no lo hizo, al contrario, todo lo que ganó, y él ganó mucho dinero, lo reinvirtió en la compañía, en tecnología, como decía antes, apoyando al deporte argentino, fundamentalmente al deporte amateur. Mi papá ha sido una persona, hoy vive, tiene 88 años, sigue trabajando, nunca dejó de trabajar, toda su vida lo hizo. Yo no recuerdo haber tomado un día de vacaciones cuando era chico con él, porque sus vacaciones, como él decía, eran aparte el trabajo. La empresa Gatic que manejaba Adidas era impresionante, era una cosa, ¿no? Era una empresa líder en Sudamérica en su momento. Era un ejemplo. Sí. Todo el mundo hablaba maravillas, ¿no? A ver, la pregunta es, digo, y teniendo en cuenta lo que pasó en tu familia, repito, hay cuestiones obviamente que se pueden entender o no. Yo básicamente digamos, no cambiamos nada si decimos o justificamos a los empresarios que dicen, che, me callo y no denuncio, o ni que hablar los que ponen guita. Ahora la pregunta es, ¿se puede por miedo, no te olvides pero también pasa con los políticos, dicen lo mismo, digamos, los consejeros dicen, los funcionarios ni que hablar, digamos, mucha gente de los gobiernos que nadie sabía lo que hacía Debido, fueron 14 años. Nadie sabía lo que hizo Jaime, nadie sabía lo que hacía Barata. Digamos, una de las respuestas que nosotros hablamos hace un ratito en el programa con la propia presidenta Cristina Kirchner, decíamos, la expresidenta no sabía, durante 14 años tuvo a Barata, lo tuvo a José López, lo tuvo a Debido, y nunca nadie se enteró lo que hacían. A ver, la FIP
la FIP, nunca se enteraron de que tenía barata dinero en el exterior, ni que hablar de Jaime con barcos guardados en Punta del Este, digamos. Hay una cuestión obviamente que es muy difícil de entender, con hechos, digamos. Son hechos, no es una cuestión básicamente de sospecha, sino son hechos que uno tiene como interrogatorios. Pero la pregunta es, ¿un empresario en Argentina se puede desarrollar sin pagar coimas? Me imagino, quiero creer que sí, si no estaríamos perdidos, pero cuesta un poco más, ¿no? O sea, es mucho más fácil entrar en connivencia y bueno, de hecho estamos viendo, ¿no? Estamos viendo, hay algunos empresarios que se justificaban, bueno, mi empresa estaba en una mala situación y si yo no participaba de la obra pública tenía riesgo de quebrar y no seguir. Bueno, son principios, ¿no? Son principios básicos. Los cuales yo no me cambio por nada. O sea, nosotros luchamos hasta el último minuto tratando de defender nuestra compañía por medios legales, ¿sí? Y dejamos todo ahí adentro. Entonces, pero bueno, hoy tengo que seguir trabajando, mirar para adelante y vuelvo a repetir, no me cambio por nada, no cambiaría lo que mi padre me enseñó de chiquito y lo que aprendí también en un deporte que me formó, que es el rugby en mi club, ¿sí? A no hacer trampa. Fabián, gracias por estar. Fabián, entonces nos encanta, estas son historias de vida, cuestiones que suceden y sobre todo teniendo en cuenta lo que todos sabíamos hace muchos años, pero en la voz de los protagonistas es mucho más valioso, que es el tema de cómo desarrollarse en la Argentina sin pagar coimas. Y de esto yo lo extiendo un poco más, porque me han contado por los programas que hacemos acá diariamente, los pequeños comerciantes. Y es decir, obviamente que no le pagan, no tienen el poder obviamente de entrar en una licitación nacional, pero un pequeño comerciante le paga a el inspector de gas que va a chequear y controlar que esté todo bien para que no le corte el gas, que suele suceder, y nos dicen acá nosotros, digamos, la corrupción no es solo, no estoy comparando esto, ni estoy justificando estas pequeñas cosas con lo que está sucediendo, pero la realidad es que hay todo un entramado en la Argentina muy complicado, que ojalá que de alguna manera esto sea un punto inicial para empezar a cambiarlo. Todos se me van a reír del otro lado, van a decir, esto no cambia nada, o sí, pero la realidad es que por lo menos hay que dejarlo expuestos. Hay una cosa que tenemos que hablar, es que hace un par de años las cosas va cambiando. Se fue atenuando todas esas presiones, esos pedidos de coima y todo, no se escuchan tantos como antes. Yo creo que hay, bueno, hoy puntualmente un empresario la va a pensar dos veces antes de poner guita para una obra pública, teniendo en cuenta lo que está sucediendo. Mirá, siempre decimos lo mismo, estos políticos corruptos existen porque la justicia falla. Si la justicia actuara bien y los corruptos fueran presos, nadie robaría. Está claro. La verdad es esa. Gracias, Fabián, por estar. Y nosotros nos reencontramos el jueves que viene, como siempre a partir de las 22, acá por el canal Somos Zona Norte y Somos Sur. Chao, que la pasen muy bien.